Shalom para todos mis hermanos, el Todopoderoso los bendiga. Gracias por acompañarnos un día más de Shabbat, con el estudio que hacemos verso a verso, en este caso del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 30, continuamos con lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo y con los elementos internos. Hoy veremos acerca del altar de incienso. ¿Listo? Entonces oremos y que el Señor nos dé sabiduría. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana que nos permitas buscarte, Señor, por tu misericordia y tu amor. Te agradezco que nos tengas delante de ti. Ten misericordia, Señor, de todos los que te buscan hoy, de los que te invocan, de los que pasan dificultades, Señor. Que sus oraciones tengan lugar delante de tu presencia. Gracias, Señor mío. Amén. Vamos al capítulo 30 del libro de Éxodo. Y este dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Hace una pausa. Perdón ahí me perdí aquí con lo del micrófono. Entonces, lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Bueno, el altar de incienso, si lo dimensionamos, era cuadrado, de 1 codo por 1 codo, o sea, de unos 45 por 45 centímetros. Una mesa pequeña, por 2 codos de alto, se tiene más o menos 1 metro de alto. Es la altura promedio de un mesón, ¿cierto? Tenía una cornisa, es decir, como un reborde, ¿cierto? La cornisa es algo que tiene la mesa y en el borde se le coloca, digamos, como una, ¿cómo le llamamos a eso? Una barrera, sí, un límite, ¿cierto? Seguramente decorado, una cornisa alrededor. En las esquinas llevaba cuernos que estaban fundidos con la misma pieza. Y en 2 esquinas del cuadrado, es decir, si lo volvemos un rombo, tenía 2 aros por donde se metían 2 varas para poderlo levantar. ¿Qué propósito tenía? Es el altar del incienso. Sobre él, en la cornisa, en la parte superior, perdón, se quemaría incienso. Toda la pieza, todo este móvil era de madera de acacia y estaba recubierto con oro, ¿cierto? Listo. Hasta aquí, ¿qué tenemos nuevo? Bueno, realmente es muy parecido al resto de elementos dentro del tabernáculo, por lo menos el arca del pacto es muy parecido en su composición, digamos, esa es un poco más grande, esa era de 2 codos y medio y era rectangular y tenía una bóveda interna, pero también tenía en la parte superior una cornisa y una charola y tiene su parecido, es decir, la misma colección, ¿no? Todo se veía uniforme. ¿Esta dónde se disponía? Delante del velo. Entonces, cuando entramos al lugar santo, ¿cierto? Del tabernáculo, entramos ya, y hagamos esa vista guiada, uno va entrando al tabernáculo, bueno, pasa por el atrio y llega a la zona del tabernáculo bastante alto, con unas cortinas y unas columnas. Cuando cruzas, te encuentras con los elementos que ya hemos estudiado. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo primero que encuentras a la derecha? La mesa de los panes, ¿cierto? La mesa de los panes. Y a la izquierda, la menorá. Y al fondo, o sea, enseguida, el incienso, el que estamos hablando. Es decir, que de estos 3 elementos, este es el que estaba más al fondo, junto al velo,
O sea, después de ese elemento, de este altar de incienso, ya lo que había era un velo, otras columnas, un velo, y enseguida el lugar santísimo con el arca del pacto, con el Aarón Haedut, ¿no? El arca del testimonio. De tal manera que este altar de incienso era de alguna manera un rompetráfico, como le llaman en publicidad, algo que estaba en toda la mitad del tráfico del sacerdote entrando al lugar santísimo, se lo encontraba. Lo que hace que sea obligatorio que presente incienso antes de. Vemos el sentido, la lógica. Cada uno de estos elementos tenía un único propósito. O sea, la menorá no se utilizaba para, venga y cuelgo aquí la chaqueta, ¿cierto? No, se prendía una vela. Se prendían velas no, se prendían sus lámparas con aceite y se mantenían encendidas. Y la mesa de los panes, que aquí pongamos las Biblias y la Torah, no, se ponían el pan. Y en el altar de incienso, solamente incienso. Nada tenía un propósito decorativo ni multifuncional, sino una única función. Y este altar de incienso era pues quemar incienso. ¿Cuándo se hacía esto? Vamos a seguir leyendo. Por ahora quiero que dibujemos en nuestra mente esos elementos, sea fácil para nosotros como dimensionar. El espacio era reducido, literalmente el tabernáculo era como para el servicio de una persona, ¿no? No estaba diseñado como algo muy grande. Y por lo tanto, cuando este altar de incienso se encendía incienso, seguramente llenaba fácilmente el lugar de su humo y de su aroma, ¿cierto? Ahora vamos. Dice en el 6, lo pondrás delante del velo que está junto al arca, capítulo 36, del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Lo pondrás delante del lugar donde yo me encuentro contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Cuándo? Por las mañanas, cuando alistes las lámparas. ¿Cuáles lámparas? Las de la menorá. ¿Por qué se alistaban por la mañana? ¿Cómo así? ¿Cuándo cuándo se debía renovar el aceite de la menorá? En las noches. ¿Pero por qué se alistaban en la mañana? Esto nos muestra que quizás el seguimiento, la lógica de la menorá es que por las noches tú supervisabas que estuviera encendida y en la mañana, el propósito de la menorá era puntualmente nocturno o principalmente nocturno, pero nos demuestra que por las mañanas no sé si se cambiaba, se hacía algún mantenimiento, ¿cierto? Pero aquí dice que en las mañanas se alistaban las lámparas. Y allí, cuando se hacía ese proceso, ese servicio, de una vez se presentaba el incienso aromático. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por sus generaciones. Entonces, aquí dice exactamente cómo es el proceso. En la mañana, ¿cierto? Dice, nuevamente Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando alista las lámparas. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por sus generaciones. Nos dice con exactitud cuándo y cuántas veces se hacía. ¿Cuántas veces se hacía? 2 veces. En la mañana cuando se alistaban las lámparas de la menorá y en la noche cuando se encendía la menorá. Se presentaba entonces 2 veces al día, lo que nos recuerda también a otro momento. ¿Qué se hacía 2 veces al día? Siempre. En el servicio del tabernáculo. Del servicio sacerdotal. ¿Qué se hacía? Los sacrificios diarios. Eran de mañana y de noche. Todos los días. Si nos fijamos, hay una relación directa entre el sacrificio diario, que era del todo quemado, este era olá. Diariamente, si no estoy mal, me perdonan, pero no lo tengo aquí exactamente. Creo que era un cordero en la mañana y un cordero en la noche. ¿Sí? Pero si me ayudan a buscar, a confirmar. De las ofrendas diarias, se llaman eso. Y entonces se presentaban delante del altar y a la vez se presentaba el incienso quemado mañana
y noche. Mira, aquí en el 29:39. 29:39 decía ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero en la tarde. Sí, correcto. Así estaba aquí nomás. Ofrendas diarias. Uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué se más se hacía en la mañana y en la tarde? Entonces ya vimos. Se hacen tres cosas. En la mañana se ofrecía un cordero, se alistaban las lámparas y se quemaba incienso. Y en la tarde se presentaba otro cordero, se encendía la menorá y se presentaba incienso nuevamente. O sea que había un servicio, un servicio en la mañana y un servicio en la tarde con por lo menos tres trabajos por hacer. Diariamente un sacerdote por la mañana tenía tres tareas en la mañana y tres tareas en la tarde, ¿listo? Que eran sí o sí todos los días, no, estas eran, digamos, ininterrumpidas. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por sus generaciones. No ofrecerás. Bueno, esto es lo que significa que la menorá debía mantenerse encendida, ¿no? No es que nunca se apagara la lámpara, sino que todos los días debía encenderse. Creo que en algún momento tuvimos la sensación, o por lo menos yo la tuve, de que la menorá no se apagaba, ¿cierto? Y creo que también alguna vez, o sea, hablo de tiempo lejos, donde la ofrenda tampoco nunca se apagaba. O sea, como que uno en el imaginario pensaba que el fuego ardía sin apagarse. Pero arder sin apagarse es diferente a arder continuamente. Como lo mismo es diferente que la menorá esté encendida continuamente a que nunca se apague. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los días tenía que estar encendido el altar y todos los días tenía que estar encendida la menorá. Pero no como un punto de nunca se tiene que apagar, sino que nunca debe interrumpirse el hecho de que esté encendido. Es decir, no había día que no se encendiese la menorá, no podía haber eso. Y no podía haber día en que no se hubiese sacrificios en el altar. Esa es la diferencia. Pero sí sé, o por lo menos yo tenía esa ¿cómo se dice? Esa concepción de que es de que no se podía permitir que se apagara el fuego. O sea, como quien dice como quien dice que si se apagó la menorá, no sé, por el viento, o sea, había un problema ahí. No, lo que el texto indica es que no siempre se tendría que vigilar que tuviese aceite la lámpara. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto tiempo duraba encendida? Pues toda la noche por lo menos, ¿cierto? O sea, tenía que echarse tal porción como para que durante la noche estuviera encendida. Sigamos. Listo, en el versículo 9. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por sus generaciones. Esto será muy santo al Señor. Ahora, nos da aquí un mandamiento negativo, es decir, una prohibición. No ofrecerá sobre él ni incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramará sobre él libación. Es decir, este altar de incienso no tenía como propósito reemplazar al altar de sacrificio en la parte exterior. Como sobre él también se prendía fuego, o se traía fuego más bien, porque no se prendía, se traía fuego del altar, después veremos eso. No se podía como que, bueno, aprovechemos aquí, hacemos un pedazo de carne del cordero o algo así. Estaba prohibido, ¿no? No tenía ese propósito. Eso fue lo que hicieron los hijos de... Sí, entonces, bueno, aquí da varias cosas, ¿no? Entonces, primero, incienso extraño. ¿Qué es incienso extraño? En el caso de los hijos de Aarón, que es un tema, una historia que se mencionará aquí en la Torá acerca de que los hijos de Aarón cuando presentan, empiezan a servir y empiezan a hacer el servicio, presentan fuego extraño. Allí se menciona que ellos presentan fuego extraño. Pero aquí no está hablando de fuego extraño, está hablando de, ¿cómo lo menciona acá?
incienso extraño. Es diferente. Es decir, que había un tipo de incienso, ¿cierto? Un tipo de aromas, un tipo de aceite particular que se debía preparar, que se lo veremos aquí en el versículo 22, y no se podía presentar nada diferente a eso. O sea, supongo que se hacía una preparación en gran volumen, se envasaba y no pues, se podía presentar algo diferente a eso. De hecho, los elementos que están en esta composición no se deben tampoco replicar, ¿no? Luego lo veremos. Pero entonces, en este altar no se podía presentar, por lo tanto, un aroma diferente, primero. No se podía presentar un holocausto, es decir, ni un animal se debía cocinar allí, ni ofrenda, lo mismo. Es decir, no se debía reemplazar el altar de sacrificios. Tampoco derramaría sobre él libación, es decir, tampoco sobre él se derramaría vino, por ejemplo, como se hace en el altar. Es decir, todo lo que tiene que ver con ofrendas líquidas de cereales o de animales no se debían presentar en este lugar, no era su propósito. Solo incienso. Y no cualquier incienso. El incienso que más adelante se ordenará preparar para este propósito. El incienso. El 27 del texto dice que el mandamiento de la menorá es de la mañana. En el 27-21. Perdón. El aceite para las 27-20. lámparas. Sí, el mandará a los hijos de Israel aceite puro de olivas para el alumbrado continuamente en el tabernáculo de reunión. Dice que arderán delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana. Como Sí, gracias. Capítulo 27 de lo que hablamos ahorita, aquí lo menciona, dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Este es el aceite que se colocaba en la menorá para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este continuamente, cuando uno se queda con este verso, uno dice, no se puede apagar nunca. Pero ahí dice, en el tabernáculo, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Entonces vemos pues lo que estamos hablando ahorita, aquí ya aclara. Y en efecto, el continuamente es que todos los días, sin falta, se debía encender, ¿no? Esto es como el alumbrado público. A las 6 de la tarde más o menos, usted sale y ya está encendido, funciona en automático, hasta, no sé, pues 6 de la mañana quizás, algo así. Ya se apagan también en automático o los semáforos. Bueno, la menorá necesitaba que alguien supervisara con juicio, como ya mencionamos, en la mañana y en la tarde. Que hayan cumplido su proceso y tenía también un proceso de preparación, lo que incluye, supongo, limpieza de los cuencos, del cambio del aceite. No sé exactamente, no, igual no tiene mayor dificultad o ciencia, ¿no? Como que uno lo imagina y es seguramente las copas, ¿no? ¿Cómo es que le llaman ahí? No, las manzanas estaban abajo, las copas, las flores. Se vertían seguramente ahí el aceite y lo que nunca mencionan es un pábilo. Entonces, sí menciona un pábilo. Entonces, no sé cómo funcionaba, ¿no? Exactamente, pero pues no tiene mayor dificultad. Usted mete un pedacito de tela, un pedacito de algún material que se pueda, de hisopo, lo que sea, y él empieza a absorber el aceite y mantiene la combustión, ¿no? Pero sí, en las mañanas, como aquí decía, él tenía que alistar las lámparas, entonces vemos que tenía que hacerle mantenimiento diario. Bueno, entonces, no se ofrece sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrendas, ni libaciones. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación. Y ahora viene el segundo mandamiento. A ver, entonces hay 3 mandamientos en relación al incienso. El primero, que se debe presentar incienso todas las mañanas y todas las tardes cuando el sacerdote hace el servicio diario. Segundo, uno negativo. No se puede sobre él presentar ofrendas, ¿cómo se llaman? Ofrendas, holocaustos, libaciones, ni nada, ni ningún incienso extraño. Y tercer mandamiento, que es el que vamos a ver, y es otro propósito que tenía este lugar. Dice, sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación,
una vez en el año hará expiación sobre él por sus generaciones, será muy santo a Yahweh. Y esta función es muy interesante porque ya no era de diario, sino era de una vez en el año. ¿Cuál era? Expiación. 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 ¿Qué es expiación? Sacrificar Perdón. una- ¿No? Ponernos a cuentas. Tener paz con Dios. ¿No? Cubrir. Es el momento de mayor importancia para un pueblo. Y es cuando Dios le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Para un pueblo pues, que lo necesita, que lo reclama, que lo aclama como su Dios. Y este elemento era súper importante en ese proceso, junto con también el ¿cómo se llama? El arca del pacto y también con el altar de sacrificio. En ese momento, en la expiación, si no lo habíamos pensado, los tres elementos se unen. El altar de sacrificio se sacrifica, por supuesto, allí la expiación. En el altar de incienso se coloca y se le suma al aroma, pues, de la sangre derramada. Y y en el arca del pacto también se llevaba de la sangre, ¿cierto? En la charola, que hemos oído ese término, la parte superior de él se colocaba también de esto, donde decía aquí al principio, donde se reunía el Señor con el sumo sacerdote, donde se presentaba, ¿cierto? Entonces los tres son ¿qué? En ese orden de ideas, son altares, por eso reciben ese nombre, son altares. Y vemos que tiene sentido sus cornisas y sus... ¿Para qué tenían cornisas? Para que no se derramara la sangre fuera de él, se contuviese dentro. ¿Quién sabe en qué porción, en qué cantidad se derramaba? O sea, cómo se veía eso. Pero ahí vemos, ¿no? Y cómo era el tema de los cuernos. Tampoco es claro si los cuernos, por ejemplo, eran invertidos para que usted vertiera la parte superior y la derramara en la cornisa o al revés, es decir, como se ve un cuerno normal, ¿no? Con el cono, la parte más ancha baja. No sé cómo estaban dispuestos, pero aquí dice que era sobre el cuerno que se derramaba. Para mí tiene más sentido que sea tipo embudo, ¿sí? Es decir, no sé, aquí dice sobre los, no dice cuántos, no sé si habían 4 esquinas o solamente 2, pero sobre ellos se disponía la sangre, tiene sentido que pronto fuesen invertidos y ellos, o sea, si usted trae no sé, una jarrada, una totumada de sangre, ¿cierto? Y la va a vertir. Si usted la vierte directamente sobre la parte superior, va a salpicar. Si la vierte sobre esto en tipo... Normalmente en una vaca, pues no sé si eran solamente... En una vaca cuando sacrifican aquí, normalmente cuando hacen la sangre son casi un caneco de 5 galones. Que no llena todo, pero más o menos 4 galones de sangre le recogen a una vaca. Sí, eso es un montón de sangre. Pues la mayor de esta sangre, de hecho casi toda se derramaba en el altar de sacrificio. Pero en la expiación tenía varios procesos. Una parte se utilizaba con las cenizas y se creaba un tipo de jabón, ¿no? Expiatorio. Y otra, que yo supongo que es en una muy poca cantidad, se traía acá. Ahora, no sé, si el propósito es que se quemase con el incienso, por ejemplo, entendería que esta sangre se quemaría también. Es decir, no me parece que tenga mucho sentido que fuera que el sacerdote tocaba los cuernos con sangre, derramaba. Y si hablamos de derramar es que se acumulaba cierta cantidad y por eso tenía una cornisa. Aquí especulamos porque aquí no aclara eso, pero pues pensando como en cómo era el proceso, ahora si esa sangre se derramaba y luego allí colocaba pues el incienso y de las, ¿cómo se llama? De los, no, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde se quema el? Sí, pero el altar eso se llama, donde uno pone la madera, ¿cómo se llama esa madera? Se me olvidó, el carbón, los maderos que se queman, pues, si él traía de eso y colocaba ahí, y sobre eso derramaba la sangre, derramaba el incienso, pues eso perduraba ahí quemándose un rato, ¿no? Entonces para mí tiene sentido ese asunto y es el cambio de aroma, porque ahora olía a sangre quemada,
¿no? Que huele a carne. La sangre quemada huele pues a lo que huele una carne asándose. Entonces se mezclaba con estos otros olores del incienso, que muchos de ellos son de cocina, ¿no? O sea, muchos de los olores que vamos a mencionar en el aceite de la unción, pues son elementos de cocina. Así que, independientemente cuál fuera el olor, lo que sí es que ese es el punto del altar del incienso aromático. Eran olores, era algo que usted ve, sale humo, y huele, y se siente, y le nubla los ojos, ¿no? Entonces, era algo muy visual, y de sensaciones, de hecho, ¿no? Hueles ese momento y ves como un ambiente generado por lo que está ahí pasando. Bien, entonces ya vimos, pero si vemos la otra sangre, la que se lleva más a fondo, esa no se quemaba, ¿no? O sea, todas las sangres se queman, la del altar de sacrificios, la del altar de incienso también, porque pues terminaba combustionada por el resto de cosas que se quemaban ahí. Pero la que estaba ya más adentro en el altar en el arca del pacto, la que se vertía ahí, no sé qué pasaba con ella, se quedaba ahí. No sé cómo funcionaba ya el servicio en torno a eso, si se limpiaba después o se quedaba ahí todo el año hasta el siguiente año. ¿Cierto? No es claro, ¿cierto? No menciona nada sobre eso. Tampoco en qué cantidades. Ahora, si era muy poquito, pues uno dice, bueno, con el tiempo eso pues se volvía una capita, incluso eso, ¿no? Podría volverse una capa y el acumulado generaba ahí. No sé, no tengo ni idea. Pero había un servicio. Y seguramente Moisés habrá, en la medida que pasaban estos hechos, pues ya sabrían qué se hacía con eso. Pero para que lo dimensionemos, entonces la sangre estaba repartida en los tres procesos: sacrificio, aromáticas y delante del Señor. El tema de la expiación es muy importante, lo veremos más adelante. Por ahora les digo que el tema de la expiación, estos eran los elementos que intervenían en él. ¿Cuáles? Todo, por decirlo en otras palabras. La expiación era algo transversal, algo que pasaba desde lo más exterior hasta el fondo, delante de la presencia del Señor. Tanto así que la expiación, junto con las aromáticas, que ahorita lo elaboraremos un poquito más, tiene que ver con las oraciones del pueblo. Es como, vea, pensémoslo de esta manera. ¿Qué es lo que el pueblo veía cuando veía al Señor en el tabernáculo? Una nube, ¿cierto? Que lo llenaba todo. Y se describe siempre así, era una nube espesísima cada vez que el Señor descendía a hablar con Moisés, o cuando el sacerdote presentaba la expiación. Una nube. ¿Y qué presentaba al pueblo? Una nube también, porque tenía que presentar un incienso que subía como un humo similar. Si nos fijamos desde un punto, no sé, como desde esta perspectiva me lo permiten, es como si dos humos se integrasen en un instante particular. Uno que representa al pueblo y otro que es el Señor mismo. Y es una intimación y una relación tan profunda que solamente es posible en ese mecanismo. Un humo que viene de lo mejor del aromático del pueblo y de lo mejor de la expiación o el arrepentimiento del pueblo. Y en un momento crucial se fusionaban esos dos humos. No sé si lo habíamos como visualizado, pero es como si por primera vez realmente hubiese un lugar para uno delante del Señor, como una compenetración allí sublime en el lugar santísimo. Y es que cuando el sacerdote, yo me imagino en el día de la expiación, llegaba el sumo sacerdote, presentaba sus ofrendas, tomaba de allí de la sangre, llegaba hasta el altar de incienso, hacía su vertía, salía un humo particular, luego abría el velo, ¿no? Tenía que abrir el velo para entrar al lugar santísimo. Es donde yo digo, todo el lugar se llenaba de la presencia del Señor, pero mezclado también con lo que representa el pueblo. Y serían los aromáticos y la expiación, ¿no? La sangre. Entonces es un momento bastante, o sea, es una experiencia muy singular y llena de algo muy elaborado, pero visualmente refleja la intención de Dios, ¿no? Refleja un momento único en todo el año,
porque usted presentaba el incienso todos los días, pero no estaba la presencia del Señor, digamos, manifestando eso, ¿no? Algo tan visible. Pero en Yom Kippur se fusionaban estos dos aromas, esencias, estas dos cosas, una humana y otra completamente divina. Entonces algo muy, muy bonito de, siquiera de tenerlo aquí como un concepto muy posible dado lo que estamos leyendo. Y también verlo de esta manera, ¿no? Lo que tú presentabas en el altar de incienso era algo que ascendía, o sea, de la tierra al cielo. Se quedaba allí encerrado, pero lo que llenaba del Señor no ascendía, descendía, porque era una nube que venía del cielo y llenaba el lugar. Entonces algo maravilloso, definitivamente. El famoso cuadro de ¿qué? De Miguel Ángelo, ¿no? Que es a Dios tocando así al hombre, ¿no? Dime. El Adán. Y es como este cuadro de Dios haciendo así y Adán tocándole así la mano, como que se van a tocar. Es algo similar en ese sentido, esa, si me permiten esa comparativa, de donde hay un deseo profundo de tener una relación con Dios y que es posible, pues mediante esto. Un pacto, una expiación, un pueblo que se entrega delante de Dios y que como un sacrificio pasa por todos los procesos hasta estar realmente con Él. Entonces creo que es demasiado diciente. Vamos a lo que sigue, versículo 11. Cuando también habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. ¿Sí? Esto es el hablado boyacense, es bíblico. ¿Sí o no? Su persona. Cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. De su merced, pongámoslo más colombiano. Cuando los cuentes, para que no hayan ellos mortandad cuando los hayas contado. Bueno, aquí viene un nuevo propósito, un nuevo servicio, una nueva actividad que se debía hacer. Y había un dinero que se utilizaba para el sustento del tabernáculo. Este dinero se le llamaba el dinero del rescate. Y tenía múltiples propósitos, porque era un método de cuantificación de la nación, es decir, de censar al pueblo. Nunca les ha llegado a la puerta buenas para lo del censo, le ponen una etiqueta en la puerta diciendo ha sido censado, ¿no? Es muy importante el censo porque le permite saber pues, con qué se cuenta, ¿no? Pero el censo de la nación no tanto era para que el pueblo supiese cuántas personas tiene, sino tenía una relación directa con el Señor de compromiso, donde el que es censado es contado dentro del pueblo y ha hecho su aporte. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, es decir, cuando los censes, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Es decir, cada uno tenía que presentar su propio, aquí le llama dinero de rescate, es decir, su propio impuesto, su parte, ¿no? Ya ahorita vemos cuánto es. Cuando los cuentes, para que no hayan ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Por qué habría mortandad? Pongámosle así. Supongamos que la nación tenía 1000 personas. Llega el sacerdote, bueno, vamos con las cuentas, y por cada uno había una moneda. ¿Cuántas monedas debían haber? ¿Qué pasa si había 900? Tendría que haber mortandad para que se equivaliese a los 900. O sea, tiene sentido desde el punto de vista de no van a engañar a Dios. Por eso habla de mortandad. Cada uno va a hacer su parte, va a responder con lo que ha sido instruido, ha sido ordenado. Pues si eres parte del pueblo, tienes que ser contado como del pueblo. Así que, ¿dónde está tu evidencia que eres del pueblo? ¿Me hago entender? Si no quieres ser contado, no traes tu parte y serás juzgado conforme a eso, y eso traía mortandad. Y en el sentido más lógico es como las cuentas van a tener que coincidir sí o sí. No podría haber más, porque seguramente nadie querría llevar más de su dinero, pero sí muchos querrían saltarse el paso y no pagar su peaje, ¿no? Y es donde traía esto consecuencias. Vamos a ver el porqué de esto, ¿no? Entonces, cada uno traía su dinero, lo que significa que al final cada moneda representaba a una persona.
Cada moneda representaba a una persona. Esto dará todo aquel que sea contado. ¿Cuánto? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. ¿Qué significa conforme al ciclo del santuario? Pues que había muchas formas de medir el ciclo, y el ciclo del santuario era de 20 yeras. Es decir, aquí da con claridad la tabla de conversión. El ciclo es de 20 yeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Cada persona presentaba por sí mismo la mitad de un ciclo del santuario. La mitad, es decir, 10 jeras. Pero no todo el mundo, vamos a ver quiénes. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. De 20 años para arriba. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por sus personas. Entonces, era medio ciclo, es decir, 10 jeras por persona mayor de 20 años. Ninguno podía ofrecer más o menos, lo que representa un término muy común hoy en día. ¿Cuál es ese término? Igualdad. Representaba que todos somos equivalentes delante del Señor, sin importar el estrato social, económico, sin importar tu estatus, tu autoridad, sin importar tu color, sin importar nada. Aquí, claro, da unas condiciones, y es la edad para presentar el censo. Es decir, que solo se contaban las personas mayores de 20 años. Es un dato muy relevante. Una persona de 20 años era contada, o sea que cada vez que vemos las métricas aquí, ¿no? Se contaron 600.000 hombres, ya sabes que no estaban contando ningún joven de 19, 18 años. Que es parte del pueblo, sí, pero no está dentro de las cuentas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por sus personas. Ahora, aquí dice que se tomaría de los hijos de Israel, de aquí se infiere que el conteo y el pago es solamente de hombres. Sin embargo, no es completamente, digamos, exacta esa interpretación. Puede ser, es una opción. Que este pago por persona sea de hombres mayores de 20 años, porque dice que fue tomado de los hijos de Israel. Pero también hay otra opción, y es que hable de cualquier persona mayor de 20 años, pues hombres y mujeres son hijos de Israel. Es decir, como por ejemplo, y así bendecirás a los hijos de Israel. No significa que las mujeres se me hacen a un lado que vamos a bendecir a los hijos de Israel. ¿Me hago entender? Es una interpretación que resulta en ese orden de ideas, pues, insuficiente. Así que, pero también puede que sí esté hablando solamente de los hombres, pues ¿por qué se contarían a los hombres? Porque son los que van a la guerra. Es decir, este conteo, como les mencionaba, ¿para qué se censaba el pueblo? Primero, para que hubiese una correlación del deber hacia el servicio, una correlación con el pueblo directamente, pero también, es decir, que ¿cuánto hay de dinero para el servicio? No, pues ahí se ha recogido cualquier cosa, no. Tiene que ser, estar proporcional al pueblo. Pero también está este otro asunto, y es que sí eran importantes los datos del censo, que se hacían, cada cuánto se hacía este censo. Aquí no dice cada cuánto se hacía, ¿cierto? De hecho, el censo es un dato curioso. Por ejemplo, cuando David dice, vamos a censar el pueblo, uno diría, pues, ¿por qué no simplemente le hablaba al sacerdote? ¿Por qué no simplemente preguntaba al sacerdote cuánto fue la última recogida? ¿Cierto? Y ahora, supongamos, el medio ciclo es medio ciclo por persona. ¿Cuánto sumaba eso? Debía ser mucho dinero, ¿cierto? Para el servicio de un templo tan pequeño. No, es que una cosa es que fuese algo demasiado masivo, y otra cosa es demasiado dinero concentrado en un lugar que, claro que necesitaba dinero, pero pues exactamente ¿para qué? ¿Qué se hacía con ese dinero? Dice que se utilizaba para el servicio del tabernáculo. ¿Cuáles son los gastos del tabernáculo? Contabilicémoslos. El aceite, los aromáticos y algunos animales. ¿Dime? Para el pan. Bueno,
es que muchos parten de las ofrendas, pero sumémosle la restauración de cosas, ¿no? Los ciclos que tienen las cosas se van dañando. El mantenimiento locativo. El mantenimiento locativo, pero no es algo que uno de entrada dijese, es que es muy frecuente, no pareciera. Eso me dice cada cuánto, No. ¿no? Que lo hizo una vez y sale. Sí, por eso que a uno, cada cuánto pasaría, quién sabe. Pues pasó Yo- pocas veces en Israel los censos. Exacto. Entonces, el hecho de que ese es el punto al que voy, que como David lo ordena censar, nos demuestra que no era tan frecuente como uno pensaría, como de pronto una vez al año. Tendría sentido pensar de pronto pero como no se menciona, y más bien David es juzgado por hacer un censo como de afán, nos demuestra que si hubiese un censo previo, David diría, pues el año pasado se censaron, ahí contamos con tantos, no habría necesidad de un censo nuevo. Pero el hecho de que lo haya hecho así, ¿cierto? Nos demuestra que pues, no es tan frecuente como pensamos. Ahí sí me ayuda, si quiere pegarle una miradita al GPT si le da algún dato extra que esté obviando. Cada cuánto se censaba según el capítulo 30, versículo 11. Y ya les cuento si me equivoqué con el dato. Pero por ahora sé que el censo se hacía de esa manera. Pues igual, en nuestra nación, ¿cada cuánto se hace un censo? ¿Como cada 4 años, por ahí? ¿Cada 6 años? Cada vez que hay un tema importante de pronto de temas territoriales o que necesitan hacer conteo, o sea, eso está vinculado a qué se va a hacer con el dinero de la nación, ¿cierto? Está plenamente vinculado con saber, bueno, con quiénes contamos. Pero yo pensaría que así, no, dejemos que nos ayuden a averiguar un poquito antes de decir cualquier dato más. Bueno, el caso es que cada persona, por lo menos una vez en la vida, sería censada. Y se llegaba hasta los 20 años para poder ser censado. Lo que significa que tu deber, tu compromiso, tus responsabilidades como individuo a los 20 años ya existían. Esto nos demuestra ese asunto, y es que a los 20 años una persona debería, o debía en esa época, por lo menos esto nos podría permitir inferir eso, que a los 20 años debería estar independiente. No necesariamente fuera de casa, pero sí siendo autosuficiente a los 20 años, ¿no? Pues a los 20 años ya no su padre presentaba por él algo. Y bueno, también porque, volviendo al tema de que si lo presentaba cada persona o si solamente los hombres, en el caso de que fuese cada hombre, representaría un pago de él y su casa, ¿no? Como cuando hablamos del Cordero de Pesaj, o como cuando hablamos de diferentes momentos donde se hacía una única presentación, como el tema de los primogénitos. En todo hogar hay por lo menos un primogénito que representa su casa, ¿no? Pero el caso es que es interesante ver esto, ver la relación de el censo, el conteo de las personas con el deber, con el servicio. ¿Qué encontró? A ver, leamos esto. El censo no era libre ni cotidiano, solo debía hacerse por orden de Dios. Cada persona mayor de 20 años, medio shekel de la plata del rescate. Expiación simbólica, recordando la vida que le pertenecía a Dios. No dependía del nivel económico, ricos, pobres, porque la redención es igual para todos. Porque mayores que 20 años era la edad de responsabilidad militar, pero también social y espiritual. No era simplemente un censo poblacional, sino para verlos capacitados para representar al pueblo en defensa y servicio, y es la edad de madurez espiritual. Fue censado Israel en Números 1, que es el primer censo en el desierto, sí, ahí arranca con un censo. El segundo censo fue en Números 26, cuando después de 40 años, el censo de David, en segunda de Samuel 24, censo en tiempos de Esdras, listo. Sí, entonces sí, no estábamos errados. Porque creo que también, es que me entró la espinita porque también tenía la sensación de que una vez al año se presentaba este dinero, pero nada, es un censo que si hubo un censo en Números 1, que es el de cuando el pueblo sale de Egipto, y otro censo cuando entra a la tierra prometida, nos muestra que quizás el censo tenía como un tiempo promedio mínimo, quizás fuese el de una generación, es decir, cuántas
personas de una generación a otra ingresan, ¿no? O llegan, donde se contaba a cualquier persona que ya llegaba a los 20 años. Pero bueno, aquí, ¿por qué se infiere que tenía un propósito militar? Pues porque David lo hace con esa manera, ¿no? David, por sus temas de guerra y de sus enemigos y de todo lo que él tenía, pues como rey, él le entró la espinita que quizás no tuviese la gente necesaria para ganar la guerra, y eso lo lleva a censar al pueblo y por lo tanto a desconfiar de que el Señor lo salvase. Que ese fue su error. Ni siquiera fue censar al pueblo. Fue el pensar que los números son los que le harían ganar la guerra. ¿Cierto? Que es lo que, pues como sigue siendo hasta el día de hoy mi crítica, es lo que pensamos que muchos piensan que esa es la fuerza de Israel, es ser muy fuerte. Y no. Lo que siempre ha sido, ha debido ser nuestra pensar acerca de lo que es la fuerza de Israel, no pueden ser nuestras potencias, armas, poder, dinero, es que el Señor está con nosotros. Y eso es lo que le costó a David tanto, tanto. David ya era de por sí fuerte y tenía un buen ejército, pero le entró miedito. Le entró cosita de que de pronto no fuese suficiente para ganar la guerra. Y ahí fue donde el Señor le dijo, no confías en mí, confías en tu pueblo, y le trajo mortandad. Bueno, entonces volvamos al tema de tomarás de los hijos de Israel el dinero y las expiaciones, lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial de los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por sus personas. Por memorial significa que representaba a cada persona. Lo que sí se contabilizaba, muy seguramente tenía ese propósito también, como aquí lo va a hacer, ¿no? Arranca el libro de números y fueron tanto los hijos de Israel, es decir, había un cómputo que identificaba a las personas. Estos son los números de los hijos de Israel. Y cuando hablamos de números, como hoy en día, muchos dicen, no, es que solo somos números, pues sí. Pero esos números no representan. Es decir, cuando hablamos de que Colombia tiene tantos millones de personas, ahí estás tú entre esos números. Y son los números de, usted busca cuántas personas hay en Colombia y le dice, Wikipedia hay tantos, fecha 2023, un ejemplo. Le dice que ese número era para ese conteo de esa época. Y si tú estás vivo en esa época, pues estás contabilizado allí, o sea que sí, es un memorial de tu existencia. Entonces es interesante, ¿no? Estos números son memorial de la existencia de alguien. Es decir, Israel no existió, eso es algo nuevo, eso es algo que se inventaron. Espere, hay conteos, hay memorial. Hay algo que representa a la existencia de unas personas. De pronto no conocerás sus nombres, pero sí existieron. ¿Cuál es la evidencia de ello? Los cómputos, los números. ¿Listo? Pero también dice que este es el dinero de las expiaciones. Es decir, que sí, representaban la vida de una persona delante del Señor. Yo pago el precio de mi expiación. Ahora, no como de un sentido arrogante, sino como aquí está mi vida, es tuya, Señor. Por lo tanto, se puede inferir como el precio del alma. Es lo que tú estás pagándole, Señor, esta es mi vida delante de ti. Delante de ti se presentaba en el tabernáculo, tanto así que ese dinero se convertía luego en un aceite aromático, ¿no? O sea, eso luego se volvía en una vaca consagrada, se volvía en algo que se presentaba delante del Señor. Ese dinero no se guardaba en tesoros allí enterrados como intocables, se convertían en algo que se presentaba delante del servicio del Señor. Y esto también habla de esa transformación, algo que parte de mí, que se entrega al Señor, se transforma para Él. Versículo 17. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, la colocarás delante del tabernáculo de reunión, entre el tabernáculo de reunión y el altar, la pondrás y pondrás en ella agua. De ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. ¿Por qué se lavarían las manos y los pies? Porque están pisando el lugar santo y porque los elementos que... Veamos dónde estaba, ¿no? Estaba entre el altar de sacrificios y entre el tabernáculo, el templo, ¿no? O sea que como el altar de incienso era un rompetráfico entre el santo y santísimo, el lavacro o la fuente bronce era un rompetráfico
entre el altar de incienso y el tabernáculo. Significa que también era un paso obligado. O sea, siempre estaba ubicado de tal manera estratégica que tú tenías que pasar por él obligadamente. ¿Por qué se tenía que lavar las manos y los pies? ¿Cuál es el dato más lógico? ¿Para asepsia? Había impureza, ¿Qué o se sea, hacía antes de eso? el Señor quería que los sacerdotes entraran limpios ante el tabernáculo, Pero ¿de qué se tenían que limpiar? las manos y los pies, o sea, No, ¿de qué? ¿ah? ¿De qué? Las manos y los pies, ¿de qué? ¿De qué estaban untados? De sangre. De sangre. Sencillamente porque acaban de hacer un sacrificio, donde se derramaba la sangre hasta abajo. O sea, yo me imagino que sí, eso estaban como un carnicero, sucios completamente. ¿Usted ha hecho un asadito? Uno es negro por todo lado, sucio, las manos, todo. Y más cuando el altar era, digamos, grande, los pies, sin duda, cuando usted derramaba la sangre allí en el altar, seguramente se salpicaba. O sea, si usted iba a entrar a otro lugar, tenía que adecuarse para esa situación. Entonces no podía él entrar al tabernáculo sin primero haber hecho todo el lavamiento, lavarse las manos y los pies por lo menos. Digo por lo menos porque es que para entrar a ese lugar tampoco podía entrar con esas vestimentas vueltas nada. Tenía que estar presentable para esa otra ocasión, donde las manos y los pies al menos. Pero también esto nos recuerda otra escena, ¿no? ¿A qué escena nos recuerda el lavamiento de manos y pies? A la última cena. Cuando está el Señor justamente antes de morir, como un cordero de Pascua y como una expiación. Y lo que Él hace es lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Y este asunto de lavarle los pies nos recuerda al paso que iban a dar. Iban a pasar de un momento a un justo como el sacerdote cuando pasa de sacrificios a presentar. Creo que es importante siempre tener en cuenta estas relaciones porque nos ayudan a entender el propósito de las cosas. ¿Para qué el Señor le lava los pies? ¿No? Le dice, lávame todo, Señor. Le dice, no, no es necesario, solamente las manos y los pies. Tú ya estás lavado. Como un sacerdote no necesitaba pues pasar por un mikveh o un bautismo antes de entrar al lugar santo, ¿no? Simplemente lávese de lo que se ha acumulado en este momento. Era un altar de bronce, lo que es un elemento diferente, ¿no? Recordemos que hay al menos 3 elementos dentro de todo este sistema de metales. ¿Cuáles son? No al menos, hay solo 3. Oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. La plata solamente está disponible en las basas de las columnas. De resto, oro y bronce. Oro dentro del tabernáculo, bronce fuera del tabernáculo. Entonces, en el atrio, donde estaríamos hablando del altar de bronce y la fuente de bronce. ¿Listo? Y los utensilios también que se utilizaban allí eran todo de la misma Tienda. sí, la misma promoción, ¿no? El mismo proveedor. El bronce en esa época era muy utilizado para hacer espejos, ¿no? De eso siempre no hace falta hacer la aclaración que muy probablemente esta fuente de bronce fuese bruñido, es decir, la hayan pulido de tal manera que se podía ver algún tipo de reflejo. No sé cómo era, si era... fíjense que en esta no habla de su forma. Harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Colocarás en ella, la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua y se lavarán Aarón y sus hijos sus pies y manos cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para no morir. Si nos fijamos, no tiene una forma particular como si lo hace el resto de elementos, da medidas exactas. Entonces no sabemos si era redondo, si era cuadrado, cuál fuera su forma, no es claro, pero el hecho que quizás tuviese un propósito tipo espejo, no sé qué tipo de forma podría tener para que el sacerdote se viese antes de entrar. ¿Me hago entender? Quizás podía reflejarse un poco en él. De lo contrario, simplemente pensemos en, no sé, una fuente quizás redonda, donde simplemente se lavaba sus manos y pies.
Ahora, si se lavaba las manos y pies, yo no lo imagino como algo así alto como para lavarse solo las manos. Quizás tenía una forma tal que fuese práctico lavarse los pies también. ¿Me hago entender? Entonces no sabemos su forma, pero los diseñadores Ajoliaf y ¿cómo se llama el otro? Y Bezalel tenían que haber pensado en eso. Una fuente que les permita lavarse manos y pies. ¿Quiénes se lavan las manos y pies hoy en día? Ritualmente, no, ritualmente. Ah, Los musulmanes. Cuando tú vas a un lugar sagrado musulmán, digamos en Jerusalén hay lugares donde hay lugares de lavamiento para judíos y para musulmanes y son diferentes. Los de los judíos son lavamientos de manos, ¿no? Son altos, son como para hacer esto. Y los de los musulmanes son diferentes, son unas fuentes donde se pueden lavar los pies también, o sea, donde se pasa eso. Y son como, no sé, son altos, ¿sí? Tienen fuente de agua arriba y abajo. Entonces quizás tuviese una forma similar a esto, donde él no sé si metía los pies adentro, cogía con algo y se lavaba los pies, no sé. Pero debió ser práctico. Sin duda no me imagino a él subiendo la pierna encima del lavacro o desde ahí echándose agüitas en los pies. No, debía tener incluso elementos como algunas telas, algunas cosas para poder ser, incluso una silla, no sabemos. Pero sí sé que este estaba obligado. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para no morir. O sea, entre todas esas observaciones estrictas del Señor, no presenten incienso extraño. No presenten nada indebido, háganlo 2 veces al día y también en el tiempo de expiación. Sacerdotes, cuando entren, por favor, se tienen que lavar porque si no pueden morir. Todo el tiempo les dice, háganlo al pie de la letra porque hay contaminantes que no pueden entrar al tabernáculo. ¿Cuáles son estos contaminantes? Toda la suciedad de ustedes. Es decir, debía permanecer por tanto el lugar santo y el santísimo pulcro, diáfano, puro, de una manera estricta con relación a los contaminantes del mundo, cosas tan básicas como el tizne, por ejemplo, ¿no? Sangre. Se lavarán las manos y pies para no morir, lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática la mitad. Entonces aquí viene la fórmula del perfume de perfumes, del más excelente incienso que se fabricó alguna vez. ¿Cuál es? Especias finas. Y nótese las palabras que utiliza, mirra excelente. O sea, todos los elementos que se van a utilizar eran pues lo más top de la época en elementos conocidos. Entonces, mirra excelente, 500 ciclos. Entonces aquí usted empieza a listar 500 ciclos de canela a la mitad, 250 ciclos de canela. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. O sea, entre cálamo y canela hacían la misma cantidad que mirra. De casi 500, 250. De casia, 500 según el ciclo del santuario. Entonces, casia y mirra en iguales proporciones, cálamo y canela formaban un tercer bloque igual. Y de aceite de olivas un hin, es decir, es una medida de líquidos. Harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con eso se hacía el aceite de aceites, que era aceite de olivas y 3 partes de mirra, casia y cálamo y canela formando un tercer bloque. Eso era. Todo eso se mezclaba según el arte del perfumador. ¿Qué es el arte del perfumador? Que usted no metía todo en una sola cosa y empezaba a batirlo. No. El arte del perfumador es que se hacía un proceso de destilación, de compresión, un paso a paso para lograr a esos aromas, a esas disposiciones exactas para lograr algo superior, ¿no? ¿Vieron la película del perfume? ¿El perfume? ¿Te la viste? ¿Se acuerdan que el tipo era un químico? ¿Y cómo hacía para lograr los tremendos perfumes? No era mezclando a lo loco, era unas porciones exactísimas.
y unos procesos químicos. Ese es el arte del perfumador. Eran parte de la química del momento, en los que conocían cómo destilar, cómo extraer los aromas, qué proceso se debía hacer, ¿no? Si se machacaba, si se ponía a fuego, no sé. Pero un químico, que es el arte del perfumador, es el que diga llevar eso. Es como cuando usted ve la etiqueta de una cosa por detrás, ahí le dice que contiene azúcares, tiene no sé qué químicos, qué vitaminas, que no sé qué. Pues usted va y coge todo eso y lo mezcla y no le va a salir ese producto. Tiene que pasar por un proceso para lograr ese producto final. Bueno, así es lo que se menciona acá, y con esos elementos trabajados con el arte de un perfumador de la época, y no cualquiera, sino el escogido para eso, se lograba, aquí dice, un superior ungüento, según el arte del perfumador. Es decir, no se aceptaba cualquier cosa ahí, ¿no? Era un ungüento superior, algo demasiado fino, demasiado fino. Será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos los utensilios, la fuente y su base, los consagrarás. Bueno, dice la fuente y su base, entonces sí creo que tenía una parte para aguas arriba y una para abajo, quizás se veía como una fuente. Es decir, tenía aguas en 2 niveles, quizás. No, el diseño, papi. O sea, la fuente es Sí, la de arriba, la parte de una arriba. copa. Uh-huh. Copa y la base donde Sí, se sujeta pero es todo. curioso que se unjan las dos por separado, ¿no? Entonces, quién sabe cómo era. El caso es que así todo será consagrado, serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón. Bueno, entonces con este aceite se ungía todo, ¿no? Este era el de consagración. Es decir, era un sello final de cada cosa. Y era lo que le daba la verificación, el doble chulo, el original, ¿no? Este es el original. ¿Cómo sabemos que este es no sé, el altar de sacrificio original? Huélelo. Huélelo aquí le untaron, aquí huele al... Nada diferente a estos elementos puede llevar este olor. Es que literalmente tenía un olor, ¿no? Ese aceite era algo que se aplicaba sobre los elementos dentro del tabernáculo. Todos, cada uno, el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelero, el altar de holocausto, el altar de incienso, la fuente, todo sería consagrado, cosa santísima. Todo lo que tocara en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aarón y sus hijos, llamados para ser sacerdotes, también fueron ungidos, separados con este aceite. Hablarás a los hijos de Israel y dirás, este será mi aceite de la santa unción, por sus generaciones. Sobre carne de hombres no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. No se debe replicar. Muchos seguramente esto le han sacado, muchas lo han tratado de hacer, pero no es adecuado, no es correcto, está prohibido. No se debe replicar y tampoco se debe... O sea, ni se debe replicar, ¿para qué uno lo replicaría? Pues para usarlo, para olerlo, ¿cierto? Y para aplicarlo. Pero ninguna persona fuera de Aarón y sus hijos debía tener este. Es decir, como mencioné al principio, todo tenía un propósito. Y este aceite no era oler rico, el propósito era consagrar, ungir, con lo más excelente a cada persona. Sobre carne de hombre no será derramado, ni aceite de hombre, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño será cortado de entre el pueblo. Dijo además Yahweh, toma especias aromáticas, estacte y una aromática gálbano, aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte del en polvo fino, lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso querás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere como este para olerlo, será cortado del pueblo. Ningún curioso podía oler esto. Estacte
y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro. Eso es lo que se utilizaba. Estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro. Todo en igual peso, se molía, y esto se utilizaba allí en el incienso. ¿Han visto los incensarios japoneses? Es muy chévere. Pues he visto algunos videos y ellos hacen un polvo como maquillaje, pues lo comprimen, lo colocan en una basecita, lo comprimen, queda así una base muy uniforme como la base de una mujer, y le levantan una tirita y lo prenden y él empieza a consumirse solito. Muy, muy bacano. Supongo que era algo así, el sacerdote cogía quizás lo arrojaba en la brasa que traía y empezaba ese olor a subir. Bien, entonces vimos que un lugar llamado altar de incienso, porque luego él habló del dinero del rescate, pues de ahí se traía esos costosos elementos para producirlo. Es decir, que, al igual que vean lo que esto representa. Cuando un sacerdote presentaba incienso, lo hacía con el dinero de toda la nación. O sea que el incienso representaba a la nación, al alma de cada persona que pagó por ello, ¿no? ¿Para cuánto incienso le alcanzaba un censo? Pues seguramente para una gran cantidad, para muchas generaciones presentando incienso. Pero si nos fijamos, representa eso, un diario mañana y tarde de oración, de presentarse delante del Señor como olor grato delante de su presencia. Ahora, en Apocalipsis dice que, y vi un altar y de él subía olor, y dice, un incienso aromático, y dice, y estas son las oraciones de los justos, las oraciones. Y esa es la relación directa entre la oración que se presenta, ¿cada cuánto? Mañana y tarde. Es un reemplazo o una relación directa de esto, al sacrificio de mañana y de noche, de ¿cómo se llama? El aromático, el incienso presentado de mañana y de noche. ¿Listo? Entonces estos tres elementos, la oración, el incienso aromático y los sacrificios diarios, representaban a un pueblo que se entregaba delante del Señor. Así que cuando oras por la mañana, cuando te presentas delante del Señor, dimensionas un poquito de esa manera. Es como tú haciendo tu tarea diaria de me presento delante de ti, Señor. Me presento delante de ti. Aquí estoy. Aquí está mi vida. Y en la noche, cuando vayas a acostar, preséntate una vez más delante del Señor. Preséntate delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Enciende mi lámpara. Aquí estoy, Señor. Sin duda, estos actos rituales representaban un pueblo que tiene devoción, un pueblo que se entrega a Dios, que se da a Él voluntariamente y que sí, desea ser contado delante del Señor como su pueblo. Gracias por acompañarnos con este capítulo. Que el Señor los bendiga, que nos dé a todos la sabiduría y la devoción y la actitud para entregarnos a Él como Él ha deseado, como nos ha llamado a hacerlo. Shalom para todos, bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.